Saludos hermanos, esperando que se encuentren todos muy bien en la provisión del Señor y siendo fortalecidos por su poder y por su gracia. Quería compartir hoy día el sermón que tenían preparado para compartir en la iglesia, basado en el texto del Salmo 12. Así es que si en sus Biblias me pueden acompañar en la lectura, vamos a estar haciendo lectura del Salmo número 12. Salmo 12, entonces, oración pidiendo ayuda contra los malos, al músico principal sobre Seminit, Salmo de David. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor, Señor de nosotros? Por la opresión de los hombres, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Este salmo, según algunos estudios, era cantado acompañado de un instrumento de cuerda, presuntamente una arpa de 8 cuerdas. Era un canto congregacional de clamor, por lo que se transformaba precipitadamente en una imagen desalentadora de lo que el pueblo estaba viendo. El pueblo veía cómo la maldad y el pecado tomaban presencia apabullante entre la gente y clamaban por la protección de Dios. Este salmo lo he dividido en 2 partes, desde el verso 1 al verso 4. El salmista nos expone la situación y condición en la que se encuentra en lo que ellos están viendo. Y luego en versos 5 al 8, la salvación, la redención y la realidad de la obra de Jehová. La primera porción inicia como una radiografía a una generación perversa. La frase con la que inicia el verso 1 nos da el sentir de este salmo. Salva, oh Jehová. Sálvanos Dios, clama el pueblo a una voz. El clamor de salvación siempre denota la búsqueda de ayuda divina, externa a una situación que ellos saben no pueden cambiar en sus propias fuerzas. La salvación siempre es un asunto de petición. Distintos salmos usan este fraseo para expresar la necesidad de salvación. Tal es el ejemplo del Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios. El que clama por salvación está también reconociendo su incapacidad de performance salvífica. No podemos salvarnos a nosotros mismos, necesitamos de una salvación que venga fuera de nosotros, una salvación que nosotros no podemos otorgarnos. La salvación se da en una situación de urgencia. Y para dar el sentido de urgencia, el salmista usa esta exageración, usa esta hipérbole. No porque esté exagerando deliberadamente, es porque en medida es lo que podría llegar a suceder si Dios no interviene. David dice, porque no hay piadosos, han desaparecido los fieles. Ya no hay quien busque un corazón que refleje los atributos transferibles de Dios, su amor, su paciencia, preocupación, su humildad y bondad. Ya no hay fieles. Los hombres han dejado de confiar en Dios, no solamente como sustentador y proveedor, sino que le han dado la espalda a Dios, negando su soberanía, volviéndose a sí mismos. Ya no hay un Dios para ellos, sino muchos pequeños dioses, insignificantes y pendencieros, ladrones de gloria y alabanza. Existe este contraste entre la esencia de Dios y los hombres. El verso 2 nos muestra los atributos de estos hombres impíos e infieles. Son mentirosos. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Son mentirosos no solo porque niegan a Dios, sino que al establecerse a ellos mismos como dioses y señores de sus vidas, mienten al decir que su voluntad es la voluntad soberana. Es la mentira de sus vidas, pensar que ellos mandan, que ellos son soberanos, que son sus designios los cuales el universo mueve.
A diferencia de Dios, quien es verdadero en todo lo que hace y dice, Dios en sí mismo es la suma de toda la verdad y la verdad eterna y poderosa. Es su soberanía y poder las que gobiernan. Él tiene el poder, Él tiene la habilidad y el conocimiento para regir sobre todo y todos. Los impíos, en cambio, son lisonjeros. Sus palabras siempre salameras, son falsas y faltas de afecto. Todo lo que dicen simplemente busca endulzar la mentira de sus vidas. Es como tratar de cubrir algo con miel que en realidad, una vez se es consumida, se vuelve amargo y desagradable. El efecto de las palabras lisonjeras es que son en realidad corto efecto. No se tardan en mostrar de lo que verdaderamente están hechas. Los infieles, al ser mentirosos y lisonjeros, hacen todo lo posible para conseguir lo que quieren. Usan sus palabras para falsamente adular y mienten para que sus deseos sean conocidos. Por esto es que la doblez de corazón es su marca registrada. Los impíos son egoístas. Sus corazones solo conocen una palabra: yo, yo, yo. Todo lo quieren para ellos. No pueden hacer nada más que demandar que su yo sea satisfecho. Por eso sus herramientas son las mentiras y las lisonjas, palabras vacías y vanas. Pero la verdad es que Dios no está ajeno a la maldad de los hombres. Jehová destruirá. La palabra destruirá se relaciona en realidad a que Dios va a cortar. Él va a eliminar la falsedad de los impíos. ¿Por qué el énfasis en las palabras? Jesús mismo nos da esta respuesta: de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Las palabras son importantes. El cómo las usamos también lo es. Las palabras son una representación exterior de lo que hay en el interior. El profeta Isaías se lamentaba de su condición frente al trono del Señor. ¡Ay de mí, que siendo hombre de labios inmundos, mis ojos han visto al Señor! Este reconocimiento de mis labios, mis palabras son sucias, porque mi corazón está entintado por la maldad. Por tanto, mi boca funciona como una fuga de esa maldad. A Dios le importa cómo usamos nuestras palabras. No puede salir de una misma fuente bendición y maldición, nos dice a través de Santiago en su carta. Así que Dios no es indiferente a las palabras y Él va a lidiar con ellas, va a juzgar a los impíos y va a cortar, va a erradicar sus falsas y mentirosas palabras. Hay un engaño de autosuficiencia en las palabras de los hombres. Estas palabrerías, este uso de las palabras está expresado en verso 4, dicen los impíos, por nuestra lengua prevaleceremos. Es por nuestra provisión, por nuestro poder, por nuestra decisión que podemos hacer esto o aquello. Es porque lo que digo es lo que hago, y si digo que esto es lo que yo quiero, entonces eso es lo que yo tengo. Pensar que esto fue escrito hace miles de años atrás, pero pareciera que lo escuchamos el día de ayer, nos debe hacer meditar en cómo la maldad del hombre traspasa generaciones. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Si mi vida me pertenece, yo hago lo que quiero, no tengo que explicarme con nadie más que conmigo mismo. La tendencia de un corazón que rechaza a Dios es que continuamente tiene que predicarse este falso evangelio, el de la autosuficiencia. Tienen que convencerse vez tras vez que ellos son los que mandan, que tienen que tragarse sus palabras constantemente para crear esta falsa verdad que viven. La segunda parte de este salmo es lo que yo he llamado como Dios está atento a los que claman. Al ser Dios completamente diferente o completamente opuesto a la naturaleza de los malos, sus palabras están en otro extremo, pertenecen a otro extremo de la realidad. Como el hombre falla en cumplir cualquiera de sus autopromesas de salvación, sustento y provisión, las palabras de Dios se vuelven necesarias, pero también se vuelven en hermosas promesas para nuestras vidas. Al no pasar por alto la maldad, Dios dice: ahora me levantaré y pondré a salvo. Esta acción de Dios es precisa en su acción de tomarnos y llevarnos a un lugar en donde podemos estar a salvo de los malos, de sus palabras, de sus mentiras, de sus falsas promesas. Dios ha oído el clamor de los pobres, no de aquellos que no tienen de lo material, pero de aquellos que en humildad y sumisión claman a Dios pidiendo por salvación y provisión. La imagen del pobre es utilizada por Jesús también en su gran sermón a los pies del monte. El pobre y menesteroso, a ese que es incapaz de obtener para sí, ese que no puede satisfacerse a sí mismo, el que es necesitado y sufriente de su condición de necesidad. Este es el menester de los pobres, afligidos por su condición, como si
su ocupación fuese la de sufrir, pero que en su sufrimiento se postran delante de Dios en búsqueda de salvación. Esta actitud la diferencia de los impíos, porque son ellos orgullosos y autosuficientes. En cambio, los pobres sufrientes han hallado gracia a los ojos de Jehová. La acción de Dios entonces es la de tomar a los que por ellos suspiran y salvarles. Esta esperanza de salvación era la mayor riqueza del pueblo. A diferencia de las palabras de los malos, sin valor, sin belleza, sin poder, las palabras de Dios son lo más precioso. Sus promesas, sus mandatos, su ley. Sus palabras vienen infundadas de su esencia, las hace infinitamente valiosas. Sus palabras son como Él, preciosas, puras, limpias y de valor sin medida. Estas son las eternas riquezas que Dios da a los pobres, sus promesas de salvación, redención y provisión. A nosotros, por medio de Cristo, se nos ha dado la eterna y preciosa herencia de su amor. En ella hemos hallado el sustento que anhelamos, la paz, la comunión, lo que siempre buscamos y no conocíamos, nos ha sido otorgados por medio de aquel que era la palabra de Dios y era Dios y que vino a morar con nosotros. La plata en este proceso que se explica aquí era purificada mediante un proceso en el cual era derretida, puesta en un horno de tierra a alta temperatura. Se volvía líquida y entonces la escoria, lo que ensuciaba la plata, flotaba, subía a la superficie y con un instrumento era raspada. Este proceso se repetía un par de veces. La palabra de Dios es tan preciosa y valiosa como la plata purificada hasta 7 veces. La palabra de Dios hecha carne, Cristo, es lo más precioso, es lo más valioso, es nuestra herencia. Es por eso que podemos tener una riqueza en medio de la desesperanza. Dios no solo ha prometido, pero también Él ha cumplido. Ya tenemos a Cristo, ya estamos en Él. Este lugar de donde el Señor nos ha tomado no es solamente un lugar geográfico futuro de la tierra nueva donde todo es perfecto y es eterno y manifiesta la gloria de Dios. Es también este lugar una persona, Cristo. Y como hemos hallado gracia y hemos hallado cumplimiento a la promesa de Dios, Él dice que Él nos guardará. Será Él nuestra protección y provisión. Esto no es un evento futuro, es un evento diario y eterno. El cuidado de Dios por los suyos de esta generación malvada es eterno. Él nos hará prevalecer hasta el final. Aun cuando pareciera que estamos rodeados de tinieblas, la luz está en medio de nosotros. En medio de la necesidad de su provisión se muestra. En medio de la necesidad, su provisión se muestra. En medio de nuestro temor, su paz se manifiesta. Es en nuestra debilidad donde su fuerza es siempre protagonista. Las promesas de Dios encuentran su eco en las palabras de Jesús. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre.